one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La relación de la Real con Europa siempre ha sido complicada. Para comprobarlo, basta con decir que el primer partido que ganó fue el séptimo que disputó en las competiciones continentales, en su tercera participación. O también que la primera eliminatoria que superó, la segunda a la que tuvo que hacer frente, se decidió por el valor doble de los goles en campo contrario. Hablamos de la Copa de la UEFA de la temporada 1975-76, a la que el equipo Churiurdin había accedido tras un meritorio cuarto puesto en la liga anterior, con Andoni Elizondo en el banquillo. El rival que le tocó en suerte a la Real en su segunda aventura en la UEFA fue el Grasshopper suizo, que había sido tercero en la liga con los mismos puntos que el segundo, el Young Boys, y a 6 puntos del campeón, el Zurich. La prensa de la época recalcaba que el oponente Churiurdin era el segundo equipo más longevo y que fue suya la iniciativa de crear la Asociación Suiza de Fútbol a finales del siglo XIX, o que sumaba entonces 16 títulos de liga y 13 de copa, en 6 de esas ocasiones con doblete. Si el caminar europeo de la Real todavía estaba en pañales, el Grasshopper era un equipo con experiencia, puesto que había debutado en la Copa de Europa en la temporada 1956-57, aunque su techo estaba en los octavos de final de dicha competición en la siguiente campaña. Los de Elizondo tuvieron que jugar primero en Zurich y después recibir al Grasshopper en Atocha. El encuentro de ida se celebró el 16 de septiembre de 1975, 8 de la tarde, hora local, 1 hora más en España. Para el debut europeo de aquella temporada, Elizondo confiaba en el mismo 11 que había jugado y ganado unos días antes en el Estadio Insular de Las Palmas, esto es, Urruti bajo palos, con una defensa formada por Gorriti, El Coro, Cortabarría y Olaizola, centro del campo para Murillo, Urreisti y Zamora, y Gaztelu, Satrústegui e Idígoras como hombres más adelantados. Entre las anécdotas se pueden citar que el calentamiento de los equipos no se produjo sobre el mismo césped en el que se enfrentaron posteriormente, sino en el de un campo adyacente, o que la megafonía local hizo los anuncios en alemán y en español, o que la Real jugó en camiseta roja y pantalón azul. El partido desde luego fue una auténtica locura, sobre todo en su primera mitad, y el resultado final se entendió como muy valioso para la Real a pesar de todo. El diario Unidad encabezó la crónica con un titular de gran claridad para ilustrar el empate a 3 que registró el marcador tras los 90 minutos de juego. Festival de fallos en Zúrich. Eros Tarbe, firmante de esa crónica, desarrollaba la idea en el texto consiguiente. Si el marcador final puede insinuar a primera vista algo tan brillante y apetecido como un festival de goles, mi impresión es distinta. Festival de fallos, de muchos fallos, de los que tuvieron eco en el tanteo y de los que no llegaron a contabilizarse, explicaba el periodista para comenzar su crónica. La eliminatoria arrancó de forma catastrófica para la Real, que en algo menos de media hora de juego iba perdiendo por 2-0. A los 23 minutos, Barberis regateó con facilidad a Gorriti y cedió el balón a Elsener, que batió a Urruti con un disparo raso, colándose el esférico por debajo del guardameta Churiurdin, ensombreciendo alguna que otra parada que sí había hecho con anterioridad. Fue un gol evitable, como también dio la sensación de serlo el segundo, que llegó 4 minutos después. En ese tanto, el problema estuvo en la defensa por la banda derecha, desde la que se produjo el centro que cabeceó Santrak al fondo de las mallas. Con un panorama muy negro, dominando además por completo los suizos, la reacción realista fue al menos inmediata. En apenas 3 minutos llevaron el empate al marcador. Satrústegui marcó a la media hora de juego, tras recibir una asistencia de cabeza de Idígoras, y en el 32, una vaselina del 9 donostiarra la atrapó el portero local, Stemmer, solo para introducirse en su portería con el cuero en las manos, convirtiéndose en el doblete del delantero Churiurdin. De ahí al final de la primera parte, el juego se equilibró, y en la segunda primó el contragolpe. Los goles que redondearon el 3-3 llegaron nuevamente muy seguidos.
En el minuto 61, Bosco puso de nuevo en ventaja al Grasshopper y apenas 2 minutos después, Murillo marcó de nuevo para la Real tras un barullo en el interior del área local que ningún defensor suizo supo resolver con acierto. A pesar de ir siempre por detrás en el marcador y de que el partido no fuera precisamente bueno, la Real salió de Zúrich con la ventaja de haber marcado 3 goles fuera de casa, algo que al final resultó clave. Y eso que en la vuelta no pudo estar Satrústegui. En la previa, Zamora avisaba del potencial del Grasshopper. No es tan malo como algunos comentan, falla en defensa, pero su centro del campo es bastante bueno. Es un conjunto muy joven, que corre mucho y seguro que nos causa problemas, dijo el 10 realista, que en todo caso lanzaba el siguiente vaticinio. Normalmente creo que les ganaremos. Acertó más en lo primero que en lo segundo Zamora, ya que los suizos sí dejaron una buena impresión en Atocha ante un equipo realista muy parecido al de la ida, con Boronat en lugar de Satrus y Uranga por Olaizola. La Real salió decidida a ganar el encuentro, como decía Zamora en la víspera, y jugó un buen primer tiempo, en el que tuvo bastantes ocasiones de gol en las botas de Idígoras, Zamora, Gaztelu o Diego. Pero hubo que esperar hasta el minuto 34 para que se moviera el marcador. Un balón cortado por la defensa de los visitantes llegó a los pies de Urreisti, que hizo un par de regates y conectó un disparo fortísimo desde bastante distancia ante el que nada pudo hacer Sterner. Yo por lo menos chuté con la intención de tirarlo por donde entró, confesaba Urreisti tras el partido, y eso fue por la misma escuadra. Un gol cantado que Gaztelu no supo remachar en el minuto 69 marcó el cambio de rumbo del encuentro. Y más aún lo hizo el gol del empate, con el Grasshopper ya convertido en dueño y señor del juego, también por la retirada del campo de Zamora, tras sufrir un encontronazo con el portero suizo. Corría el minuto 77 cuando Santrak lanzó un disparo que, sin parecer demasiado peligroso, sorprendió a Urruti. El balón se le escapó entre los dedos y se coló en su portería. La incertidumbre se apoderó entonces de Atocha y el Grasshopper olió la sangre. Afortunadamente, aquí sí triunfó la defensa realista y el empate a 1 final dio ese valor doble a los 3 goles con los que la Real salió con ventaja de Suiza. Elizondo admitió que el Grasshopper le había puesto las cosas más difíciles a la Real en el partido de vuelta que en el de la ida, a pesar de encajar allí 3 goles, e incidía en que si hubo un bajón realista en la segunda mitad fue porque en la primera hubo que correr mucho ante un gran rival. La Real, en todo caso, firmaba así su primer triunfo en una eliminatoria europea, sin ganar ninguno de los 2 partidos, pero no por ello con un sabor de boca menos alegre. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.